Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto y quería hablaros sobre Erasmus en la formación profesional y sobre proyectos internacionales. En este caso, quería comentarlo desde un punto de vista cultural, más bien que desde un punto de vista técnico. Como veis, el contenido es estructurado de una forma muy empírica. Por un lado, perder el miedo, motivar, posibilidades, y por último vamos a acabar con el potencial de la formación profesional. Lo primero que quiero deciros es que, bueno, todo el mundo conoce ya el Erasmus+, que es un programa de la Unión Europea que subvenciona becas para los alumnos de formación profesional y otros niveles educativos, y que, bueno, hace unos días se aprobó el último programa, el 2021-2027, en el que la buena noticia es que el presupuesto se ha casi duplicado con respecto al anterior. Entonces, es un programa que en estos nuevos presupuestos pues va a ser más inclusivo, más digital, más ecológico, más para los jóvenes, es decir, más adaptado a los nuevos tiempos. Pero esto casi va a ser lo único que hable desde el punto de vista técnico, porque me gustaría centrarme en aquellos centros educativos en los que realmente quieren hacer un proyecto internacional, un programa Erasmus, pero no saben por dónde empezar. Pues aquí, digamos, hay dos partes. Hay una parte técnica y una parte cultural. La parte técnica es compleja, hay mucha burocracia, necesitas estar actualizado, pero hay una buena noticia. Hay una comunidad educativa muy colaborativa, grupos de WhatsApp, Telegram, foros, etcétera, en el que somos muy participativos y nos ayudamos entre nosotros. Están los centros de profesores y recursos, los CPRs, que organizan numerosas formaciones, y también están los asesores y las jornadas que se dan en la Agencia Nacional, que es en EISEPIE, y por supuesto pues la página de referencia de formación profesional, que es todofp.es, ¿no? Pues esta parte para mí es importante, pero ya hay una gran comunidad que se encarga de ello, con lo cual lo primero que os quiero decir es que hay que perder el miedo. Es bueno para el centro, es bueno para los docentes y es bueno para el alumnado, con lo cual son proyectos que siempre suman, siempre. A veces suman más, a veces suman menos, pero siempre suman. Con lo cual, desde el punto de vista técnico, no vais a tener problemas, simplemente pide ayuda. Aquí tenemos, además, para aquellos que ya desarrolláis el programa Erasmus en vuestros centros, tenemos la Biblia, ¿no? La Biblia del Erasmus, que es la famosa guía, un pequeño documento de 356 páginas, si no me equivoco, en el que ahí viene todo. Entonces, esta es la parte, digamos, técnica. Ahora me voy a centrar en la parte cultural. ¿Por dónde empezamos un proyecto educativo? A mí me gustaría animar a estos centros a que piensen en estos proyectos como algo a largo plazo. Es decir, la formación profesional está evolucionando, los programas internacionales, en este caso Erasmus+, ya no es una ventaja competitiva, sino que es un deber, es como el idioma. Es decir, si ya no lo tienes, pues estás fuera de la onda. Entonces, ¿cómo se empieza a trabajar un programa Erasmus? Pues, en primer lugar, lo que hay que hacer es motivar. Bajo nuestra experiencia, para desarrollar un proyecto internacional hay que involucrar al entorno. ¿Qué es involucrar al entorno? Pues a todos los que te rodean. En primer lugar, el equipo directivo. El equipo directivo es fundamental, como en cualquier empresa en la que se va a llevar un proyecto importante, la dirección del centro debe estar involucrada. Si no, es imposible que tenga éxito. El director, el secretario, los jefes de estudio. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, el director es el representante legal y en todos los documentos, convenios de colaboración, pues se necesita su firma. Y luego también, pues en el tema de financiación económico, hace falta, pues digamos, la labor del secretario. Es decir, ¿le va a dar trabajo al equipo directivo? Sí. Por tanto, tienen que estar involucrados y, sobre todo, tienen que estar motivados. Tienen que querer hacerlo. En segundo lugar, es importante motivar a tus compañeros. Son los mayores prescriptores del programa Erasmus. El programa Erasmus va dirigido también a ellos, es decir, hay movilidades para profesores y movilidades para alumnos. En profesores, pues a continuación lo veremos, pues hay movilidades pues, para docencia, para observaciones, hay famoso job shadowing,
etcétera. Entonces, ellos son los mayores prescriptores. De hecho, hay una coincidencia en la que la mayoría de los coordinadores Erasmus que hablamos habitualmente, y es que en muchas ocasiones los alumnos que van a Erasmus son alumnos a los que les damos clases, en su mayoría. ¿Qué quiere decir? Que la labor de hablar con ellos, explicarles en qué consiste el programa, desde primero hasta segundo, hace que ellos entiendan lo que es Erasmus y finalmente pues, les genere la confianza suficiente para realizar esa movilidad. Con lo cual, es importante darlo a conocer y que nuestros compañeros también nos ayuden en esta labor. Luego hay un tercer elemento que viene unido al cuarto, que son las familias y los alumnos. Hay que explicarles en qué consiste. Debemos convencerlos de, digamos, los beneficios del programa Erasmus. Todo esto es un cambio cultural y como todos los cambios culturales pues requieren tiempo, requieren esfuerzo y sobre todo requieren mucha tenacidad. Con lo cual no desesperéis porque esto es un proyecto a largo plazo, pero solo así el proyecto puede tener éxito. Ahora me gustaría centrarme sobre todo en la parte del alumnado. Yo creo que es evidente y que todos los que hemos participado en estos programas conocemos las ventajas de Erasmus. Aquellos también que hemos vivido fuera de España, pues sabemos que hay una incertidumbre, que hay un miedo a lo desconocido, a una diferente cultura, a un diferente idioma, pero que la recompensa es ilimitada, es decir, merece mucho la pena ese esfuerzo. Entonces, en primer lugar, por numerarlo, pues para el alumnado es un plus en su currículum. Al fin y al cabo, ellos lo que buscan es lo inmediato. Pues lo inmediato es que a igualdad de condiciones es una forma de diferenciarse de otros compañeros que no se han salido. Y yo creo que las empresas, bueno, lo confirmo, las empresas lo valoran y bastante. En segundo lugar, la inmersión cultural te hace ver que no somos tan diferentes de un país a otro. Es decir, los ingleses, franceses, alemanes, italianos, etcétera, somos todos parecidos. Tenemos diferente cultura, diferentes formas de actuar ante las mismas acciones, pero al fin y al cabo es la misma persona que tú y que yo, con lo cual sirve para elevar el nivel de confianza en uno mismo. No somos nosotros aquí unos pequeñitos que estamos aquí en un lado de España y que no sabemos hacer lo que no saben hacer los demás. Son exactamente igual que nosotros. Les cuesta levantarse por la mañana, les cuesta trabajar. Entonces, esto es una forma de darse cuenta de ello. La red de contactos. Cuando te vas fuera, vives en un piso con otros compañeros de diferentes nacionalidades, incluso quizás españoles, pero de otras comunidades autónomas, con lo cual te hace establecer una red de contactos que probablemente sea muy valiosa en el futuro. Y por último, la financiación. Este programa está financiado. En algunos hay diferentes variantes. En la acción clave 1, dentro, pues, para los programas de formación profesional, tienen una financiación diferente que para la educación superior, ahora lo veremos, pero están financiados, con lo cual suele haber oportunidades para todo el mundo. Y esto, junto con la inmersión lingüística, que es el más evidente de todos, pues va a provocar en el alumno mayores oportunidades laborales. Una anécdota importante es que, además de todo esto, mientras buscamos empresas para que colaboren en otros países, a veces nos dicen que no tienen ese programa, que no lo conocen o simplemente que Recursos Humanos no lo acepta. Pero nos ofrecen a cambio oportunidades laborales, ofertas de trabajo, que suelen ir para alumnos precisamente que han cursado esta movilidad. Aquí querría aprovechar para dar un reconocimiento a los alumnos Erasmus, ¿vale? Vamos a contactar con Francisco Javier, que es un alumno que está actualmente Erasmus en Utrecht y que, bueno, a pesar de todo y de las circunstancias actuales, pues ha decidido irse para allá y bueno, yo quería preguntarte, Javier, buenas tardes, ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que te ha motivado a irte a Erasmus? Bueno, pues sí, como has comentado, el tema del COVID lo ha dificultado todo bastante. Pero bueno, yo particularmente pues tenía mucha motivación de poder salir al extranjero, sobre todo porque he tenido mucha referencia a nivel familiar, que normalmente han viajado bastante. Mi hermana ha estado de Erasmus, luego tengo muchos amigos de la universidad que también han estado de Erasmus y justamente aquí al lado en Ámsterdam.
Entonces ellos siempre me han comentado la idea de vete de Erasmus, conoce otros sitios, hasta que no te vayas realmente, por ejemplo, el inglés no lo vas a perfeccionar. Entonces, sí es verdad que al principio tienes un poco de miedo, como has comentado, por eso, un poco de respeto, un nuevo sitio, aunque realmente somos todos europeos, pero bueno, cada uno tiene un poco sus costumbres, sus horarios, y bueno, pues al final pues te motiva un poco pues eso, conocer también nuevas personas, por ejemplo, yo vivo con un lituano y un alemán, entonces estás constantemente hablando en inglés. Y bueno, luego pues la idea de trabajar en el Instituto Cervantes también nos ha motivado mucho porque es algo que tiene bastante reputación y al nivel el currículum, pues haber estado trabajando en el extranjero, en el Instituto Cervantes, pues es como, al final la balanza pues ha decantado por hacerlo. Porque yo, por ejemplo, el año pasado me iba a ir a Oporto, pero por el COVID se canceló y yo sabía que me quería ir. Y este año, aunque pues también sigue la dificultad del COVID, lo hemos podido hacer. Entonces, pues bueno, después de 2 pruebas PCR, ahora como podéis ver, estoy en mi habitación porque estamos de cuarentena hasta el lunes y bueno, pues dificultades, pero al final pues lo pones en una balanza y te salen más cosas positivas que negativas. Y yo creo que eso es Pues, un poco el resumen, vamos. pues muchísimas gracias por haber conectado con nosotros y te deseo lo mejor, espero que las puedas aprovechar y estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues como veis, incluso a pesar de las dificultades que muchos compañeros han tenido, nosotros, digamos, hay sectores que se han visto muy perjudicados por la pandemia y no han podido ir. Mandarle mucho ánimo a estos compañeros y alumnos que no han podido asistir y luego otros pues, que han tenido la suerte de poder ir. En este punto yo quería lanzar un reconocimiento a todos aquellos coordinadores de proyectos internacionales porque realmente es una labor dura, llena de incertidumbre y sobre todo, a pesar de los esfuerzos que requieren muchas veces, en la mayoría de los casos a nivel personal, pues instar también a la Administración a seguir trabajando en el reconocimiento de esta labor porque realmente creemos que es muy importante para los centros y para toda la comunidad educativa. Una vez que hemos perdido el miedo, una vez que entendemos que esto es un proceso en el que tenemos que involucrar al entorno, es decir, necesitamos un cambio cultural, sobre todo en aquellos centros en los que no se imparte, ya creo que me puedo centrar un poco en algún aspecto técnico, brevemente, pero sobre todo os quería pedir, os quería lanzar una recomendación. Hay que elaborar un plan realista con la situación, con el centro, con el tipo de profesores, con el tipo de alumnos y sobre todo tiene que ser un plan a largo plazo, es decir, aquí no decidimos de un día para otro quiero implantar un programa Erasmus y a los 5 meses lo tenemos, no, hay que hacer una solicitud, que es una carta hecha, luego hacer una solicitud, hay programas, hay meses, hay una formación, entonces requiere un proceso que es importante que no saltéis. Por centrarme un poco en los programas más habituales, en el programa Erasmus, digamos, hay 3 acciones claves, acción 1, acción 2 y acción 3. La que nos interesa principalmente es la 1 y la 2. La 1, pues en grado superior, pues se suele hacer el K103, que es el programa el mismo que se hace en la universidad para los universitarios, y en grado medio FP básica hay K102, que es un programa adaptado a las necesidades de estos chicos. Quisiera poner en relevancia que existen otros muchos programas, por ejemplo, en la acción 2, en la acción clave 2, están las asociaciones estratégicas principalmente, que es una buena forma de empezar, lo comentaré a continuación, y quería poner de relieve pues, principalmente algunas diferencias entre grado superior y grado medio FP básica. En grado superior, el K103, pues esto es una tabla de resumen que puede ser muy interesante, como vemos, pues hay movilidades de estudiantes, movilidades de profesores, bien por estudios o prácticas, hay modalidades mixtas, para profesores hay periodos de docencia, de formación, mixtas también, incluso podemos traernos a personal invitado para que den docencia en nuestros centros, es decir, las posibilidades son inmensas. Uno de los puntos que habitualmente nos preguntan es la financiación. ¿Vale? En la última columna he puesto un ejemplo para unas prácticas de 3 meses en el que se hace la FCT. Acordaos que cuando se hace la FCT
y se convalida, digamos, hay un plus adicional de financiación, pues si el alumno no tiene beca de IMEC, estamos hablando de 1.050 euros. Y si tiene beca de IMEC son 1.350. Es decir, este es exactamente el mismo tipo de beca que se imparte en la universidad, que se da en la universidad. Y para el profesorado, pues si un ejemplo, para 5 días de curso en Bruselas, en Bélgica, más 2 días de viaje, pues digamos serían unos 1.010 euros. En cambio, en grado medio y en FP básica, con el programa K102, que también tenemos otro tipo de movilidades, pues Erasmus Pro, Erasmus, etcétera, vemos que la misma movilidad, 3 meses, 90 días de FCT en Bruselas, el importe es 4.569 euros. Y para el profesorado es parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la financiación en este programa es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es un alumno menos maduro, es un alumno con un nivel formativo, digamos, menor, y es un alumno también que normalmente tiene peores conocimientos de idiomas, con lo cual se da una dotación económica superior para sufragar esas diferencias y sobre todo la diferencia de edad. Entonces, hay una oportunidad. Este programa tiene mucho potencial. Si somos capaces de explicárselo a las familias, cualquier alumno de cualquier estatus socioeconómico, sin importar dónde viva, con esta financiación se puede ir al país que quiera, sin necesidad de apoyo por parte de sus familias. Con lo cual, bajo nuestro punto de vista, es una oportunidad muy importante para potenciar estos programas. Es decir, estoy seguro, y a nosotros nos pasa habitualmente, que cuando somos capaces de transmitir a las familias y al alumnado este tipo de programas, normalmente acceden a ellos. Una de las grandes debilidades que tenemos es el nivel lingüístico, el conocimiento de idiomas en los diferentes países. Aquí, sobre todo en grado medio y FP básica, podemos, digamos, hay 2 estrategias interesantes. Uno es que este tipo de programas se pueden ir recién titulados, es decir, nuestros alumnos no tienen el mismo nivel de madurez cuando están en primero que cuando están en segundo que cuando ya están titulados. Con lo cual, puede ser una opción muy interesante hablar con alumnos que ya están titulados, porque durante un periodo de 12 meses desde su titulación, se pueden marchar. En este caso, pues un alumno más maduro y que probablemente pues, aproveche mejor las prácticas. El otro tema es el idioma. Nosotros aquí lo que hacemos es, cuando tenemos un alumnado con deficiencias en el idioma, es decir, que posee un nivel muy bajo, por ejemplo de inglés o de francés, pues solemos buscar empresas españolas con sede en otros países, de forma que la persona de contacto y tutor o la tutora que tenga allí sea una persona española, de forma que la inmersión lingüística no es total, pero esa inmersión lingüística la puede hacer en el entorno fuera extralaboral, pues cuando hace su vida normal o incluso con otros compañeros que sean locales. Con lo cual es una idea que os lanzo para esto. Por último, os quería comentar que cuando alguien decide empezar un programa Erasmus, hay 2 formas más simples de empezar. Una son las asociaciones estratégicas. En las asociaciones estratégicas hay una institución que es la que lidera el proyecto y que es la coordinadora y es la que, digamos, hace toda la burocracia, todo el tema administrativo, que a veces es complejo y es arduo y hace falta cierta formación para conocerlo. Con lo cual, digamos, el centro solo se concentra en la parte operativa. Es decir, pues buscar empresas, seleccionar alumnos. Es un paso intermedio que puede ser una opción muy interesante para aquellos centros que decidan empezar. Otra opción, si cabe todavía más interesante, es ser una institución de acogida. Muchas veces creemos que el programa consiste en mandar gente, mandar alumnos, mandar docentes fuera, pero hay una rama importante, es que puede ser institución de acogida, es decir, que tú puedes acoger alumnos, acoger docentes, de forma que se beneficia de este proyecto no solo la persona o las personas que van, que luego indirectamente benefician al centro, sino que se beneficia todo el centro. Obviamente tiene sus ventajas y sus inconvenientes, requiere mucho trabajo,
pero es una opción muy importante. Para ello, pues te tienes que ofrecer a otras instituciones, etc. Aquí también me gustaría diferenciar dos tipos de colaboraciones. En ocasiones, cuando vamos a un país nuevo, no conocemos empresas, tiramos de empresas intermediarias. Las empresas intermediarias son empresas que se dedican a buscar prácticas, buscar alojamiento al alumno, lo van a buscar al aeropuerto, de forma que, digamos, haya más seguridad. Eso requiere un coste y algunos programas pues, te los puede permitir, en otros no. Pero a mí me gustaría resaltar la figura del socio homólogo. El socio homólogo es una figura en la que una institución parecida a la tuya, en otro país, establecéis un acuerdo de colaboración institucional entre vosotros para ayudaros, de forma que cuando tú mandes alumnos allí, ellos te buscan las prácticas, te buscan el alojamiento, etc. Y cuando tú recibas alumnos, haces justo lo mismo, de forma que os beneficiáis mutuamente de esa colaboración. Para buscar socios hay muchísimas herramientas, como estáis viendo pues está el eTwinning, el School Education Gateway, hay miles de plataformas para hacerlo. Una de las cosas también que me gustaría decir es que cuando tú atraes alumnos a tu localidad, a tu ciudad, a tu pueblo, etcétera, realmente está habiendo un impacto económico, con lo cual es bueno también para tu ciudad. Hay estudios, como estáis viendo aquí en la parte superior izquierda, sobre el impacto de los alumnos digamos, en la economía local. Y sobre todo, y con esto termino, esto es un mundo muy complejo, hay muchísimos programas, muchísima burocracia, pero aunque no debes perder de vista lo que está pasando, lo importante es que no te pierdas. Una de las cosas que va a impactar muchísimo en la formación profesional son los centros de excelencia de formación profesional. Se llaman COBE y actualmente están en prueba y son unos fondos que vienen reservados para clústeres. Por ejemplo, en España está el clúster en Murcia, es un clúster sobre un centro tecnológico sobre fabricación de madera y mueble, en el que se van a aglutinar una serie de programas de formación profesional para que la región localmente se vea beneficiada de ese conocimiento, con lo cual se va a potenciar, va a salir en el próximo programa y va a ser una oportunidad muy interesante para aquellas regiones que estén especializadas en determinados sectores. Y por mi parte nada más, daros las gracias por este tiempo y animaros y que, por supuesto, que cuando os lancéis contactéis con compañeros, con otros centros, conmigo mismo, porque vais a encontrar ayuda por todos lados. Así que nada, desearos que paséis una buena jornada y muchas gracias por vuestra atención.